Hello, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy llega el episodio de El duelo migratorio. Les voy a ser 100% honesta, he intentado grabar este episodio más veces de las que puedo contar y me he sentado a trabajar en su guión, en sus notas, muchísimas veces a lo largo de los últimos 2 años y medio, pero siempre me quedaba insatisfecha y sentía que no estaba yendo suficientemente profundo, sentía que el tema me quedaba siempre incompleto. Esta sensación de que faltaban piezas del rompecabezas, de que no estaba logrando poner en palabras lo que estaba sintiendo. Pero algo pasó en el viaje a la India. Tuve este momento en uno de los días de la boda, en el segundo, en el que me puse a llorar de la felicidad mezclada con nostalgia, mezclada con gratitud, mezclada con tristeza. Y me empezaron a salir lágrimas y sentí como que algo se completó. Fue muy loco que suceda al otro lado del mundo en un momento súper inesperado, pero sentí como que una pieza del rompecabezas que estaba faltando aterrizó en mi corazón con el tamaño y la forma perfecta y completó algo que no había podido comprender, describir hasta ese momento. Me fui a sentar en una esquinita en medio de la fiesta. Me dolían demasiado los pies porque llevé solo un par de tacos, porque empacar fue tan complejo para ese viaje que llevé unos tacos que combinaban con mis 3 looks, pero eran tacos un poco altos y no caí en cuenta que los 3 días que iba a estar usando estos tacos iba a estar bailando hasta las 3 de la mañana. Entonces, para el segundo día, a la mitad de la fiesta, yo ya no podía caminar. Tanto así que para el tercer día, antes de arreglarme, que fue el día en el que me puse el sari verde esmeralda, me fui a una tienda en el hotel, como que típicas tienditas que son para turistas con cosas mucho más caras de lo que deberían ser, pero que solo por conveniencia estás dispuesta a pagar lo que sea. Y me compré unas sandalias sin taco para el último día porque yo ya no podía caminar. Pero en este segundo día, cuando estaba vestida con el sari anaranjado para las referencias gráficas de las fotos, habían tantas cosas pasando en esa fiesta porque la boda no fue hasta el tercer día y este segundo día fue el más lleno de colores, lleno de sabores, lleno de ruido y de música y de solo cosas sucediendo. Y me senté en una esquinita, en una silla, a respirar un rato y ver cómo todo el mundo estaba en lo suyo. Regresé a ver solo para absorber toda esta experiencia tan hermosa. Y había música de la India a todo volumen en la fiesta. Y al lado mío, yo estaba sentada al lado del bar, habían como 15 meseros bailando una coreografía, todos iguales. Casi que como si en Latinoamérica nos ponen la Macarena y todos sabemos bailar la Macarena. Claramente esta era una canción tradicional que todo el mundo se sabía de memoria, que había un baile, que habían pasos determinados. Yo no entendía nada, pero se notaba que había un nivel de conexión entre todas estas personas que eran de la India. Todo el mundo se estaba matando de la risa, todo el mundo estaba sonriendo súper genuinamente. Y fue una boda de como 400 personas. Y entonces todo el mundo alrededor para este día estaba vestido de trajes tradicionales de la India. Y entonces, aunque yo no estaba rodeada solo de personas de la India, yo sí diría que al menos un tercio, la mitad de la boda era de personas de la India. El resto de las personas nos sentíamos parte del paisaje y todo se sentía muy tradicional, todo se sentía muy original. La decoración, la música y los vasos y los accesorios y todas estas cosas del contexto se sentían tan auténticas. Y yo no entendía nada, obviamente no hablo el idioma, no entendía la música, pero el ritmo se sentía tan latino. Número 1, me sorprendió muchísimo que pusieron un montón de reggaetón. Aparentemente en la India también bailan y les gusta muchísimo el reggaetón. Y aunque no entendía nada, me empezaron a salir lágrimas porque de cierta manera ver toda esta belleza me recordó y se sintió súper similar a la energía que se siente en una fiesta en Ecuador o una fiesta de latinos. Se sentía culturalmente familiar, de alguna manera que trascendía la ubicación y el idioma y la música y las diferencias que obviamente existían. Lo que se sentía familiar viendo todas estas personas de la India en una boda de la India era esta red de conexión invisible que estaba conectando a todas estas personas, más allá de si se conocían o cómo se conocían o los intereses en común o si se caían bien. Mis ojos de repente tuve este momento en el cual se iluminó esta red, esta telaraña, estos hilos que creaban este tejido invisible de energía que conectaba a todas estas personas que solo
entendían y sabían exactamente lo que estaba pasando y entendían lo que estaba pasando y lo que seguía y lo que iba antes y lo que iba después y el significado de las tradiciones y el significado de por qué estaba pasando lo que estaba pasando y el orden del evento y la estructura de un evento como una boda. Y me entró este extrañamiento tan profundo por Ecuador, por mis amigas, por mi familia, por el lugar en el que crecí y en el que viví hasta recientemente. Y en parte fue una tristeza súper profunda, pero también una gratitud súper profunda, porque pude ver por primera vez y poner en palabras y describir que cuando estoy en el Ecuador y hasta cuando visito algunos países latinos, eso es lo que siento. Siento esta conexión innata que viene del entendimiento de una cultura. Cuando conoces a alguien que comparte tu origen, cuando conozco en Estados Unidos a alguien latino, cuando conozco a alguien y de repente podemos hablar en español, cuando conozco a alguien que ha ido a Ecuador o que reconoce una de las canciones que yo escucho o que me dice una palabra o que entiende un dicho quiteño, de repente se crea esta conexión innata que no necesita de esfuerzo ni necesita de palabras. Ha sido muy confuso este proceso de migrar a Estados Unidos porque ha tenido un montón de fases y ha tenido un montón de capas y ha sido muy dual. Emociones y procesos súper contrastantes y profundos y ha tenido fases de sueños deliciosamente cumplidos y milagros literalmente maravillosos en conjunto con despedidas desgarradoras, especialmente al principio, y procesos emocionales súper retadores y valentía y tristeza y nostalgia y miedo y esperanza, todo en una mezcolanza como un smoothie lleno de diferentes emociones tan diferentes y tan contrastantes, una gama tan amplia de estas diferentes vibraciones y estas diferentes emociones y memorias y sentimientos. Pero hay una cosa que desde el principio de este proceso nunca me gustó y es que traté de encontrar contenido sobre el duelo migratorio, como uno hace. Uno entra a Spotify, ¿no? Y trata de encontrar podcasts o recursos o libros para ayudar el proceso que estamos viviendo. Y me topé con algo que también me pasó cuando estaba atravesando un divorcio, que es que solo encontraba contenido súper desde un lente de escasez. Cuando me estaba divorciando encontré todos estos episodios con psicólogos o con expertos en el tema que lo hablaban desde un lente súper de tragedia y de lástima y de lo difícil que es, o inclusive desde lentes súper victimizantes. Y obviamente es un proceso como un divorcio, tiene tonos de eso, tiene tonos de todo eso y obviamente cada circunstancia y cada experiencia es diferente. Pero no encontré, especialmente en ese momento que fue 2020, esta conversación adicional de que también coexiste con un proceso tan duro como un divorcio, la ilusión que viene también de este nuevo capítulo y del privilegio de poder divorciarse, especialmente como una mujer, del privilegio y la suerte de poder tener una nueva oportunidad, de este nuevo espacio para soñar nuevos sueños, para reconectarte, para descubrirte, y también este tono de lo deliciosa que se siente la valentía cuando tomas decisiones poderosas por ti, para ti, la reclamación de tu poder, la reclamación de tu voz, el romper patrones generacionales. Tiene también tonos tan empoderantes y tan hermosos, y cuando finalmente creé un podcast y publiqué un podcast sobre el divorcio, lo hice desde ese lente de faltan conversaciones, desde un lente abundante y desde un lente poderoso. Y cuando pasé el duelo migratorio unos años más tarde, me encontré con un poco de lo mismo. Me encontré con la frase que todo el mundo me repetía, que la empecé yo también a repetir, y también le empecé a simultáneamente agarrar un poco de odio o de resentimiento, que es la típica de que migrar es vivir para siempre con el corazón dividido en dos lugares, y este concepto de que si te mudas y construyes una vida en un nuevo país o a una nueva ciudad, para siempre vas a estar dividida, incompleta y con la sensación de que no estás verdaderamente en ningún lugar. Y como dije antes, al principio sí me lo repetía, como que me lo tragué, me lo creí y lo adapté y lo empecé a repetir. Así fue como yo trataba de describir lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando, y para poder explicar el reto que estaba viviendo, que me sentía dividida, y era verdad. Pero después de un tiempo me quedé insatisfecha por ese concepto, porque después me di cuenta de lo que de verdad significaba y me di cuenta que no quería vivir el resto de mi vida contándome esta historia de que porque estoy
siendo valiente y de que estoy cumpliendo sueños y me estoy estirando y estoy llevando a mi negocio a nuevos horizontes, entonces por definición y por inercia también estoy dividida, incompleta y con el corazón partido. De que por definición recibido este milagro tan grande como una lotería de un green card y haber podido mudarme a Estados Unidos permanentemente a soñar una nueva vida, significa que simultáneamente nunca más me voy a sentir en casa y que nunca más voy a tener el corazón completo. Me empecé a dar cuenta de como la implicación de vivir para siempre contándome yo misma esa historia. Y ahí fue cuando empecé a investigar y empecé este proceso de inclusive tomar notas para este episodio. Les pregunté algunas veces en Instagram a todas las personas que se han mudado, que han migrado, que tienen familia que ha migrado, cómo describirían su parte favorita de haber migrado, su parte favorita de tener el corazón, un corazón que se siente a salvo y en casa en múltiples lugares, su parte favorita, los regalos y los milagros que han venido de esa valentía, de estos nuevos horizontes y de estos nuevos principios. Es como con el invierno, que me di cuenta que es muy fácil conectar con otras personas desde el quejarte del clima. Y cuando vivía en Nueva York, cuando se empezaba a poner frío y llegaba el invierno y empezaban a ver ya estos días en los cuales tenías que sacar la chaqueta y la ropa térmica, yo salía de la casa y las únicas conversaciones que tenía, sea con el barista del café o la persona del lobby de mi edificio, era qué frío, esta queja sobre el frío. Y así fue como hice un experimento en ese primer invierno de empezarles a preguntar a las personas que habían vivido muchos inviernos, sea porque han vivido en Nueva York toda la vida o porque crecieron en lugares con temporadas como el invierno, les empecé a preguntar cuál es tu parte favorita del invierno para empezar a escuchar experiencias con connotaciones también más positivas. Y me di cuenta que necesitaba hacer lo mismo con este concepto de migrar, porque si no era muy fácil que todas las conversaciones alrededor de migrar estén pintadas de tonos muchas veces negativos, muchas veces de quejas, muchas veces de dificultad, que de nuevo, sí es verdad. Y cada experiencia, obviamente, y cada situación migratoria es completamente diferente. La mía fue extremadamente privilegiada, bajo condiciones extremadamente privilegiadas. Pero me di cuenta que estaba en mis manos empezar a adoptar y escribir mi propia definición de lo que significa el duelo migratorio para poder describirlo, honrarlo, compartirlo, porque una gran parte de la dificultad para mí ha sido porque yo lo hice sola. Sentía que no tenía con quién hablar o compartir o conectar al respecto. Y entonces esa experiencia fue súper, por un lado, hermosa, vivirla sola conmigo, hacerlo por mí, hacerlo conmigo, sentir esa independencia y esa valentía. Pero el reto simultáneo es que no tenía con quién compartir tampoco los retos o describirlo. Y entonces se me presentó este reto en el cual, para compartirle y contarle a mi familia o a mis amigas o a las personas que yo conocía, cuando conocí a mi novio y empecé a salir con él ya llevaba en Estados Unidos tanto tiempo y se fue tan chiquito de Nicaragua que yo me encontré con esta ausencia de un vocabulario para poder describir mi experiencia, pero me di cuenta que no quería compartirla solo desde un lente negativo, sino de un lente realista y preciso, pero también desde un lente elegido y curado para la historia que me quiero contar y que quiero como archivar en mis experiencias de vida. Y la verdad es que cuando yo me mudé a Nueva York, no pensé que iba a ser dramático el tema. Pensé que era cualquier cosa, porque las circunstancias fueron tan milagrosas y me gané esta lotería del green card y tengo mi propia empresa y me mudé y alquilé este departamento en Nueva York y siempre había tenido este sueño de vivir en Nueva York. Pensé que todo iba a ser solo positivo. Y yo ya había vivido en Estados Unidos, parte de este privilegio y de las circunstancias privilegiadas sobre las cuales yo experimenté este proceso de emigrar. Yo ya hablaba inglés perfectamente y tuve el privilegio de que mis papás me metieron en un colegio a aprender inglés desde chiquitita y también ya había estudiado en Estados Unidos. Y si soy 100% honesta, siempre me sentí muy en casa en este país. Siempre me ha encantado Estados Unidos y siempre he sentido mucha paz y mucha seguridad, como que mi sistema nervioso se relaja y exhala cuando estoy en este territorio geográfico, especialmente cuando viví en Madrid, que ustedes saben que no fue una experiencia muy retadora y dura. No me gustó vivir en Europa y en ese contraste también me di cuenta, por más de que solo fue un año, me di cuenta cuánto amé y lo bien que me funcionó y la suerte que tuve de haber vivido en Estados Unidos en la universidad y de cuánto amo Estados Unidos. Y en mi cabeza, cuando yo apliqué a la lotería del green card, lo hice medio que
sin saber las implicaciones. No leí lo que significaba y lo hice literalmente en la mitad de estar atravesando y navegando un divorcio, y con solo esta ilusión de hay tantas puertas que se pueden abrir y tantos nuevos sueños que ahora puedo cumplir, y como que redefiniendo mi futuro, y de esta ilusión al atravesar un divorcio yo me sentí súper poderosa y súper valiente, y desde esta reclamación de mi historia y de mi vida, y llené este formulario, ¿ok? En el 2020, y sin saber las implicaciones que verdaderamente tenían. Y en mi cabeza yo apliqué pensando que el Green Card lo que me permitía era poder trabajar y pasar más tiempo en Estados Unidos. Uno, pensé que era imposible que me la iba a ganar, como que en verdad yo no pensé que matemáticamente era algo que me podía pasar, y yo no sabía cuando llené ese formulario en el 2020 que si me la ganaba tenía que mudarme total y completamente a Estados Unidos por al menos 5 años. Pero yo nunca había entretenido la posibilidad de que yo podía mudarme y vivir en Estados Unidos para siempre y por el resto de mi vida. Que ojo, era algo que yo siempre hubiese dicho que quería. Siempre hubiese dicho es algo que quiero, pero nunca pensé que podía pedirlo. Nunca pensé que podía quererlo. Con un pasaporte ecuatoriano, eso es algo extremadamente lejano y raro. Y en las ocasiones en las que pude y tuve la suerte de vivir afuera del Ecuador, como en la universidad y después en Madrid, que fuimos inicialmente para la maestría de mi esposo de ese momento, y ahí yo saqué mi certificación de coaching todo ese año. Toda mi vida ahora entiendo que fue definida por esta historia o esta creencia de que 100% ir a estudiar afuera del país es un privilegio gigante, es un regalo gigante, es algo por lo que yo sé que mi papá trabajó toda su vida, era un sueño para él, era también esta razón para trabajar y sacar adelante su familia y empezar su empresa, era poder brindar a sus hijos la educación que ellos nunca pudieron tener. A mi mamá ni siquiera le dejaron ir a la universidad por ser mujer, y mi papá fue a la universidad mientras trabajaba para poderse pagar la universidad, y él por esa experiencia siempre soñó con que nosotros, que sus hijos puedan elegir qué quieren estudiar y que una mujer pueda estudiar, y el hecho de que si podía abrirnos el camino para poder elegir en qué lugar estudiar y poder tener una educación internacional era como el lujo, el regalo, esta cosa extraordinariamente retadora y simultáneamente milagrosa para lo cual él trabajó, y simultáneamente era siempre solo por un periodo de tiempo exclusivo para eso, como que era esta historia de que si te vas del Ecuador es solo para estudiar, que viene de una cosa solo súper logística, y es que con un pasaporte ecuatoriano, si vas a vivir en otro lado con una visa de estudiante, es factible, pero quedarte a vivir y solo irte a trabajar en otro país solo no es algo que puedes elegir hacer. Y en mi familia y como yo crecí, mi papá, voy a trabajar súper duro para sacar adelante a mi familia, para poder darles a mis hijos este regalo, pero es este regalo que tiene una fecha de expiración, es este regalo que solo tienes por ese tiempo, y al final de ese tiempo, al final de esa educación, quieras o no, te guste o no, tienes que regresar a Ecuador, porque de nuevo, con un pasaporte ecuatoriano, no puedes solo decidir que quieres vivir en otro país o que quieres conseguir un trabajo en otro país. Y yo no tengo otro pasaporte, toda mi familia es ecuatoriana, y vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos o en Europa solo nunca estuvo al alcance de lo que estaba disponible para mí. Y entonces, de cierta manera, yo crecí, ¿verdad? Hasta los que fueron 27 años cuando apliqué a la lotería del Green Card, que estaba decidido y que por el resto de mi vida yo iba a vivir en Ecuador. Ahí nací, ahí voy a vivir toda la vida y punto. Y no fue algo que pensé que yo podía cambiar o que tenía algún poder sobre eso. Pensé que solo era mi destino. La vida en Ecuador es hermosa y tiene una calidad de vida súper alta, y tengo una familia gigante y una red de conexiones de mis amigas de toda la vida, todos estos tíos y primos, y también de haber crecido en una situación súper privilegiada dentro del Ecuador. Y cuando me enteré de que me gané la lotería del Green Card, ese tiempo de repente fue un limbo que puso mucho en juego. Porque para darles un poco de contexto solo de los tiempos, es que yo apliqué a la lotería del Green Card en el 2020. Pasaron como 8 o 9 meses hasta que me enteré que me la gané. Una vez que me enteré que me la gané, rellené otro formulario. Es muy confuso el proceso, muy confuso el proceso. Y rellené otro formulario larguísimo y mandé ese formulario pensando que iba a recibir algo, ¿verdad? Mandas un formulario y piensas que te van a mandar una confirmación y piensas que te van a mandar una fecha en la
que vas a saber algo al respecto. Y mandé ese formulario y empezó una espera sin ningún tipo de claridad. No hay a quién puedes llamar, no hay a quién puedes preguntar, no hay un tipo de guía, no hay un teléfono de servicio al cliente. Literal, era como que no sé si el formulario llegó bien, no sé si está bien llenado el formulario, no sé si tienen alguna pregunta. Y así empezaron a pasar, yo dije, han de pasar un par de semanas hasta yo escuchar algo. Empezaron a pasar los meses y pasaron otra vez 8 o 9 meses hasta que yo volví a recibir algún tipo de información. Entonces yo ya sabía que me había ganado este milagro, esta lotería del Green Card, pero no tenía idea qué sucedía, cuándo sucedía, y además era COVID, era pandemia, todo estaba extremadamente retrasado y cualquier tipo de proceso o trámite se estaba demorando mucho tiempo más. Y el abogado que yo contraté para que me ayude me dijo, puede que pasen 2 años hasta que tú vuelvas a escuchar algo. Entonces había mucha incertidumbre, pero simultáneamente había mucho en juego, porque se abrió esta opción de que si todo salía bien, yo pasaba los trámites, ¿verdad? No cometía ningún error, pasaba la entrevista, se abría esta posibilidad de poder vivir en Estados Unidos. Pero por otro lado había otro camino, otra opción que estaba también ahí muy presente, y es que si algo pasaba con el trámite, era posible y era probable que yo no pueda volver a entrar a Estados Unidos, porque significaba que ellos para siempre iban a tener como que en mi archivo de mi nombre que yo tengo intención de vivir en Estados Unidos. Entonces en mi cabeza, cuando yo me hacía la idea del mejor escenario y simultáneamente el peor escenario, y me imaginaba como que, ok, si algo pasa en este proceso del trámite del Green Card, quién sabe, y existe una posibilidad de que no me vuelvan a aprobar una visa de turista para poder inclusive solo visitar Estados Unidos por mucho tiempo, porque en el sistema migratorio de Estados Unidos, tener una intención de quedarte a vivir en Estados Unidos es una de las razones por las cuales no te aprueban para que vayas a visitar. Y entonces fue este periodo de tiempo súper largo en el cual me enteré que me gané la lotería, empezaron los trámites y hasta que de verdad me llegó la tarjeta física que decía eres una residente legal en Estados Unidos, pasaron como 2 años. Y hasta ese punto todo se sentía súper drástico, todo se sentía como que hay mucho en juego y tan delicado y tan frágil y tan importante y tan determinante del resto de mi vida, que mi manera en la cual yo afronté ese tiempo y en la cual encontré suficiente capacidad para como seguir trabajando y manejando mi empresa y creando y viviendo y disfrutando, obviamente, fue ir un paso a la vez, un día a la vez. Y eso me ayudó a poder contenerme y sostener esa esperanza y ese miedo y esa incertidumbre, pero el precio o el costo de ese proceso fue que yo no podía proyectar mi futuro ni tomar decisiones a largo plazo, porque había este trámite en proceso pendiente y una decisión súper grande que estaba fuera de mis manos, pero que estaba como cargándose, ¿verdad? Y entonces lo que hice fue, obviamente, poner en pausa mis decisiones futuras y a largo plazo, o la visualización de mi vida futura, y me enfoqué en seguir construyendo y viviendo una vida en Ecuador, en controlar lo que podía controlar y de ir un día a la vez, sin dejarme ilusionarme mucho, porque la idea y la ilusión de vivir en Nueva York me mantenía despierta todas las noches de el anhelo y el deseo que tenía de que funcione, pero también ese anhelo podía ser terminado y como que acabado por una persona que tal vez nunca iba a conocer y estaba fuera de mis manos. Y entonces pasaron muchos meses con esta incertidumbre muy extraña de saber que todo en mi vida podía cambiar de una manera o de la otra muy repentinamente y no sabía cuándo iba a pasar. Era como caminar con como TikTok sin saber cuándo, cómo, a dónde, y potencialmente podían haber pasado inclusive muchos más años, y eso también es normal. Y así fue, después de esperar un montón de tiempo sin ninguna notificación, de revisar mi correo todas las mañanas, esperando a ver si me llega algún correo, que no se me escape nada, revisando el spam, revisando mi correo físico. De la nada, llegó un mail como si nada, diciendo que en 7 días tenía una cita en la embajada, con la hora, la fecha, el lugar, y de repente tenía una cita, ¿verdad? Para una entrevista, pero yo no tenía idea qué iba a pasar en esta entrevista. Entonces yo volé, porque fue en Guayaquil, ni siquiera fue en Quito, y volé a esta entrevista sin saber si era la primera entrevista o la segunda entrevista o el principio de una etapa, el final de una etapa, ¿verdad? De nuevo, sin tener idea qué es lo que estaba pasando. 8 días después de recibir este correo, el agente de migración que me entrevistó de una manera muy casual me dijo, tu Green Card está aprobada, tienes 6 meses para mudarte permanentemente a Estados Unidos. Siguiente persona en su turno. Y en ese punto ya no puedes decir como que, no, mentira, solo quiero ir de visita de vez en cuando, o quiero vivir también en Quito y tener 2 hogares, o no, en ese punto ya es, ¿te fuiste a Estados Unidos? Para que eso sea vigente, ¿quieres el Green Card? Tienes que vivir en Estados Unidos, el Green Card dura 10 años y
te fuiste, te mudaste y tienes 6 meses para mudar toda tu vida, punto final, y te mandan afuera. Y así fue como en un mes vendí todo, solté todo y me compré un pasaje sin regreso a Nueva York y me fui a construir una nueva vida. Y yo pensé que iba a ser todo emocionante y pensé que solo se iba a sentir hermoso, porque era hermoso y era un milagro y era una notición. Pero ahí empezó este proceso muy extraño, que me cayó como un balde de agua fría, que vino de darme cuenta de repente que esto era permanente y de reconocer lo feliz que estaba de que sea permanente, de cuánto quería que sea permanente, porque había tenido tanto miedo de que no suceda. No me había dado el permiso de verdaderamente ilusionarme y proyectarme y visualizarme con esto sucediendo. Entonces yo no me di permiso de como que imaginarme viviéndolo hasta que no lo estaba viviendo, y de repente este anhelo tan profundo de mi corazón me agarró como este tsunami de ya es realidad, y ya no solo es realidad, está aquí, estás aquí y es el resto de tu vida y tu futuro. Y volviendo a ese momento de la boda en la India, cuando veía esta red, esta telaraña que conectaba a todas estas personas de esta manera invisible, pude reconocer y pude ver claramente que todas estas personas estaban conectadas por elementos que no eligieron en sus vidas conscientemente. Nos podemos ir a un lado espiritual de que sus almas eligieron nacer en la India y sus papás y las familias en las que querían nacer, pero es loco porque el idioma que creces hablando, el lugar donde naces, las tradiciones que creces viendo, absorbiendo, aprendiendo, los dichos que te acostumbras a decir. Si eres de Ecuador, sabes que si yo digo achachay, me refiero a qué frío. Mi novio de Nicaragua, literalmente la primera vez que yo le dije achachay, me quedó viendo como, ¿qué idioma estás hablando? Y hay tantas de estas peculiaridades, los comportamientos, el ritmo de la música, lo que creces bailando, la comida, los modales con los que crecemos. Son cosas que aprendemos al nacer en un lugar y solo es. Es heredado, es contagiado, es entendido, es absorbido como nuestra identidad, porque así crecimos, porque cuando somos chiquitos somos esta esponjita, crecemos en estos entornos y con esas reglas y estas comidas y estos olores y sabores y culturas, y se vuelven obviamente una gran parte de esta identidad. Y todo lo que vivimos en esos primeros 10 años de vida como niños es una combinación cultural absorbida, heredada, contagiada como esponjita, y se vuelve obviamente esta gran parte de quienes somos, y solo es, ¿verdad? Y nos conecta con un lugar y nos conecta con las personas a nuestro alrededor que también tienen estas similitudes, y nos conecta con ciertos tipos de comida, ingredientes, espacios, ubicaciones, palabras, y son elementos conocidos por una red de personas, y por ende existe y se crea este nivel de conexión que no necesita ser hablada. Es una conexión compartida en silencio, invisible, por el simple hecho de tener estas similitudes de cosas que entendemos por el simple hecho de que las entendemos. Y ahora entiendo que el duelo, por definición, es un proceso de adaptación a una pérdida. Si hablamos del duelo migratorio, desde mi experiencia, ahora lo que me hace tanto sentido, la incomodidad y este vacío que sentí por mucho tiempo, ahora lo pude describir como, es la ausencia de este tejido invisible. Es la repentina ausencia de este tejido de conexión que cumple muchas funciones. Este tejido de conexión es un tejido de pertenencia que nos da un lugar, nos da validación, nos da importancia, nos da un reconocimiento consciente de identidad, nos refleja y nos informa quiénes somos, nos refleja un sentido de importancia, de que somos de verdad, un sentido de relevancia y de realidad y puntos de vista compartidos, de reglas y tiempos y medidas compartidas, un sentido de valor y también un sentido de fluidez, porque no tienes que explicar nada. Es un sentido compartido de identidad, de historia, de cultura, de idioma, de tradiciones, que hace la vida mucho más eficiente, porque no tienes que estar explicando un montón de cosas sobre tu contexto, de dónde vienes o quién eres, cuando estás rodeado de personas que comparten tantas similitudes, ¿verdad? Y a mí, cuando llegué especialmente a Nueva York, me causó mucha frustración y mucho miedo y mucha culpa no poder poner en palabras
lo que yo sentía, porque me sentía como en una burbuja donde no lograba conectar bien con nadie. Me sentía tan sola en la experiencia que pensé por muchos meses que algo estaba mal conmigo. Me juzgué y me autocritiqué por pensar que tal vez era yo la que estaba haciendo algo mal, que no estaba suficientemente agradecida o presente, o que no estaba disfrutando suficiente de este sueño materializado que estaba viviendo. Porque esa siempre fue la paradoja. Estaba viviendo este sueño con lo que había soñado tanto tiempo en mi vida, de tener mi propia empresa y trabajar con miles de personas alrededor del mundo, viviendo en Nueva York y teniendo mi departamento y siendo independiente financieramente y no pidiendo ni permiso ni perdón a nadie y conociendo personas y dictando las reglas y el tiempo de mi vida con tanta de esta libertad. Y simultáneamente sentía que me estaba quedando atrás de todas las personas que dejé en Ecuador. Sentía que la vida en Ecuador seguía avanzando sin mí y que yo me había quedado estancada en el pasado, que ya la vida que yo viví, que compartí con las personas ahí ya no existía y que mis amigas seguían avanzando y mi familia seguía avanzando y el país seguía viviendo nuevas cosas que las cuales yo ya no estaba al tanto, ya no estaba en la misma página y sentía este miedo constante de que se olviden de mí y de que ya nadie me necesite, de dejar de ser importante y necesaria y valiosa y de que solo ya no me extrañen y de yo haberme quedado en el olvido de estas vidas pasadas. Y simultáneamente cuando conocí a personas en Nueva York, ¿verdad? Tenía que explicar todo sobre mí, explicar de dónde vengo, explicar mi historia, explicar qué es una lotería del Green Card, porque las personas en Estados Unidos, los gringos, no tienen idea lo difícil que es conseguir una residencia en Estados Unidos. Explicar quién soy, explicar mi origen, explicar mi cultura, explicar cómo es el Ecuador y obviamente crear verdadera conexión en otro idioma desde cero toma tiempo. Y entonces, especialmente en esas primeras fases, yo sentía por mucho tiempo que no terminaba de conectar con nadie. Como que ya no sentía el mismo tipo de pertenencia y conexión con mi vida en Ecuador y tampoco había pasado suficiente tiempo, pero solo me sentía impaciente y sentía que algo estaba mal conmigo, de como tal vez nunca más voy a sentir conexión con nadie. Y era como haberme subido a un barco. Me acuerdo cuando lo pude describir con esa visualización de que un barco sale de un puerto, ¿verdad? Y conoces ese puerto, en este contexto el puerto es de Ecuador, y el barco se empieza a alejar cuando empieza a navegar en el mar y eventualmente dejas de ver el puerto del cual saliste. Las personas despidiéndose, como que ya te vas suficientemente lejos que ya no lo puedes ver, pero estás yendo en una dirección con la esperanza de ya llegar al siguiente puerto. Pero hubo este periodo más largo del que yo pensé, en el cual todavía no veía dónde iba a llegar y me sentía como navegando en medio del mar sin compás. No se veía el lugar del que vine, la orilla de la que salí, pero todavía no se veía el lugar de llegada. Y fue una crisis existencial de quién soy, para qué estoy aquí. Una amnesia también del propósito de lo que hago, del propósito de mi negocio, de mis metas, de mis sueños, de mi vida, de mis misiones de vida, de mi propósito de vida, porque especialmente en Ecuador, cuando yo me divorcié, muchas de las peleas por las que yo peleé en esa época fue las de ser una mujer que trabaja, una mujer que tiene una empresa, una mujer que es exitosa financieramente, una mujer que no depende de nadie. Y tuve que pelear y demostrar que eso estaba bien y que existía y que era posible y que existía una vida después de divorciarte. Porque cuando yo estaba casada, el sistema en el que yo vivía y el sistema en el que yo crecí, muy tradicional, me decía que yo tengo que dejar de trabajar para ser una buena esposa, de que no puede ser una buena esposa o una buena mamá y tener una carrera profesional, que una mujer no debería nunca intimidar a un hombre ganando más dinero que él, que tengo que cuidar de mi casa para que mi matrimonio funcione, que un matrimonio funcione está en mis manos como mujer, de que también yo cocino o limpio o cuido mi casa. Este sistema me mandaba muchos mensajes de que tener ambiciones y sueños gigantes no es apropiado para una niña bien, para una buena esposa. Y entonces cuando yo me divorcié, obviamente fue como que no me voy a creer esas historias. Y cuando atravesé el divorcio recibí un montón de tratos condescendientes. Yo qué sé, iba a alquilar mi apartamento y me preguntaban, pero ¿quién va a pagar por esto? ¿Tu papá o tu ex esposo? O de preguntas de familiares de quién me va a mantener ahora, de tratos súper condescendientes en el banco, porque no sé si es así en el resto del mundo, pero en Ecuador cuando te divorcias es súper chistoso que sale tu estado civil y tu estado civil es soltera, divorciada o casada, y después de que te casas no vuelves a ser soltera, eres para siempre divorciada. Es como que tu ID, tu cédula, tu
tarjeta de identidad para siempre dice divorciada. Entonces, después de que te casas, para siempre eres o divorciada o casada, no hay de otra. Entonces, para cualquier trámite, las personas ven, obviamente ahí te anotan en todo lado y en Ecuador te preguntan en todos los trámites importantes tu estado civil. No sé si esto es normal en otros lados, pero es súper chistoso. Ahora me parece chistoso. Pero recibí mucha exclusión de grupos sociales y mucha crítica y juicios de personas conservadoras y religiosas por ser una mujer que por pedir el divorcio era este monstruo que dejó a su esposo, como si fuera el pecado y la cosa más trágica y terrible del mundo que una mujer puede hacer. Y yo encontré mucho poder y mucho propósito en vivir mi vida de una manera que me haga orgullosa y que no sea limitada por eso. De cierta manera era como pelear y ponerme el escudo y la espada de como que no voy a dejar que esas cosas ni me limiten ni se vuelvan parte de mi identidad. Era como ese periodo de divorciarme, volver a estar soltera, reconstruir mi vida. Fue como una reclamación de ese poder súper linda. Ahora, cero chiste, yo creo que para siempre voy a recordarme como esa época de mi vida como una de las partes favoritas de mi vida. Pero sí era como un cierto tipo de pelea, ¿no? De como que voy a salir con mi bandera y voy a crearme mi historia y voy a abrirme mi propio camino, porque había muchas fuerzas que como que iban en contra de eso. Pero de repente llego a Nueva York y nadie entendía que una mujer en este momento del mundo, en el 2022, tendría que pelear por trabajar. Nadie entendía por qué una mujer sería extraño o por qué un hombre se vería intimidado porque gane más que su pareja. Como que a nadie le causaba ni siquiera un cosquilleo la palabra divorcio, porque acá es algo súper casual y no tiene la misma connotación. Y me quedaban viendo como una loca cuando yo contaba que yo venía de un sistema y de que una de las razones por las que yo quería vivir en Nueva York era porque quería vivir en un lugar que no me limite al decirme que una mujer no debería ser exitosa o que no debería trabajar o que no debería tener una carrera profesional importante y que una mujer puede tener sueños importantes a lo largo de su vida y no solo es limitado por si quieres ser una buena mamá o una buena esposa no puedes trabajar. Porque especialmente en una ciudad como Nueva York, muchísimas mujeres son extremadamente exitosas y muchísimas mujeres tienen sus carreras profesionales y ahí es muy diferente porque a un nivel económico las parejas tienen que trabajar las dos muchas veces para poder tener hijos. Entonces no existe una conversación de uy, qué mala mamá si trabaja. No existe una conversación de que es la función de una mujer, yo qué sé, lavar o limpiar o cocinar. Y ahora lo estoy contando de una manera descriptiva y lo puedo comunicar, pero en esos primeros meses yo no entendía qué es lo que me pasaba y por qué me sentía tan rara, por qué me sentía tan extraña y de dónde venía este vacío súper grande y más que nada cansancio crónico. Si yo pudiera describir mi duelo migratorio es con la palabra agotamiento, ¿ok? Yo no tenía energía para nada. Me sentía muy cansada, muy desgastada, muy desanimada y no entendía de dónde venía, porque no me estaba pasando nada, no estaba enferma y se volvió también crónico y fue de repente y era como que, ¿por qué no estoy pudiendo disfrutar de todo esto? Pero lo que estaba pasando es una reorganización emocional y psicológica muy profunda, lo cual me tomó mucho tiempo aceptar y poder reconocer cuánta energía toma reorganizar nuestra psicología y la desconexión de esta red de pertenencia y la creación de una nueva red de pertenencia. Ahora entiendo que de cierta manera el duelo migratorio es la adaptación a la pérdida y al vacío que queda cuando no tienes este tejido de conexión con todas las personas a tu alrededor. Y yo creo que también es un extrañamiento a no tener que explicar quién eres, a poder solo ser, a no tener que explicar quién eres, de dónde vienes, cómo creciste, tu contexto, tu historia, la comida que te gusta, los ingredientes que creciste comiendo, las cosas que te parecen impresionantes, por qué te cuesta el invierno, por qué no te cuesta el invierno. En Ecuador, yo tuve la suerte de haber crecido ahí toda la vida y de no haber tenido que explicar nada sobre mi contexto, sobre las comidas que como, sobre las tradiciones o sobre las reglas culturales o cómo se mide una vida, ¿verdad? En Ecuador es muy normal casarte súper jovencita. Yo me casé súper chiquita y no era raro, era más bien súper bien visto. Y yo me acuerdo que cuando yo me casé tan chiquita yo me sentía como un logro y sentía que era algo impresionante. En Nueva York eso se ve completamente diferente. Eso sí le causaba a la gente como que, pero ¿por qué te dejaron casarte tan chiquita? Y era como que no, yo elegí. Y la gente no entendía, ¿verdad? ¿Por qué existiría un mundo en el cual te quieres casar tan chiquita? Como que solo era una mezcolanza de, ahora, ¿cómo explico
todo el contexto del cual vengo. Y es la adaptación a la pérdida y a la despedida de que el corazón hable en español y coma hornado y esté rodeado de volcanes. Y es el proceso de adaptación a la pérdida de tener un solo hogar, un hogar que se define de una manera muy exacta y muy puntual. Ahora, si pudiera hablar con esa Isa que acaba de llegar a Nueva York, lo que le quisiera decir es que lo que está haciendo es adaptándose a una nueva realidad en la cual no existe, hay una ausencia de una red de conexión a la cual había estado acostumbrada a tener y conectar y recaer y depender toda su vida. Es algo súper grande lo que estaba pasando y yo lo minimicé por mucho tiempo. Recién ahora le puedo conceptualizar y describir su importancia, lo grande que fue, pero también lo poderoso que fue. Porque esa red de conexión invisible nos da raíces y pertenencia, identidad, importancia. Yo me sentía muchas veces, especialmente antes de conocer a mi novio, que pasé muchos meses sin hablar con nadie, la mayoría de los días, sin amigos, sin tener a quien llamar o con quien conversar en la ciudad. Y durante ese tiempo era como, me sentía un poco como un fantasma, porque yo no tenía nadie con quien conectar o un grupo de pertenencia. Estaba recién empezando a conocer a gente y fue simultáneamente, ojo, un proceso hermoso, pero también muy triste a veces y muy nostálgico, ¿verdad? Porque es muy dual. Pero aquí es donde empieza, ¿ok? La parte más importante. Y es que esa red de conexión, si bien tiene este lado hermosamente profundo y hermosamente importante y que nos brinda tanto, esa red de conexión también es un contenedor y un sistema que tiene reglas marcadas y determinadas por estos mismos factores, como la cultura y la tradición y las reglas generacionales y los correctos y los incorrectos y lo que está bien y lo que está mal. Y aquí es donde empezamos a hablar sobre los regalos y los milagros y las oportunidades que se abren gracias al duelo migratorio. Porque esto no se queda solo en describir la parte retadora. Ahora tenemos que reconocer que es tan dual y tan extraordinario y tan poderoso y tan profundo y tan transformador, porque abre unas puertas extraordinariamente importantes y grandes. Ahora entiendo que si bien esa primera fase de adaptación y de llegada y de aterrizaje se sintió como una pérdida de esa vida pasada y de un lugar y de pertenencia y de amistades y de relaciones, la verdad es que no fue una pérdida, fue más como un proceso de adaptación a que mi corazón sea más grande, porque en ese proceso en el cual ya no conectas de repente con todo tu entorno, porque es un nuevo entorno, y ya no conectas en automático y estos cables, por decirlo así, ya no se enchufan automáticamente y sin necesidad de hacer nada con todas las paredes a tu alrededor, por decirlo así. En ese proceso se empiezan a crear nuevas raíces, nuevos de estos tentáculos o de estos hilos conectores, nuevos canales de conexión que obviamente tomaron un montón de tiempo, más del que me esperaba y más del que quería, pero no fue un proceso de pérdida. Ahora recién entiendo que fue más como un proceso de creación de un mundo más grande, de un corazón más grande, de una capacidad para conectar con más cosas y de pertenecer a más lugares y de crecer aún más. Y en todo ese vacío y desorientación que sentía, también lo que estaba pasando es que me estaba creciendo la cabeza, se me estaba ampliando la perspectiva, se me estaba agrandando lo que pensaba que era posible y se me estaba ampliando la realidad. Y ahora, como quiero recordar y definir al duelo migratorio de esa parte de mi vida, quiero siempre visualizar un corazón que se estaba agrandando y que sintió que se estaba rompiendo y partiendo solo porque se estaba reorganizando en una posición para abarcar muchísimo más de lo que abarcaba antes. Porque en todo ese proceso inicial de recién llegada, yo tenía esta voz constantemente que me decía, ¿para qué estás haciendo esto? Solo regrésate a Quito, estate cómoda, regrésate a lo conocido y listo. Y en esos momentos en los cuales estamos atravesando cosas retadoras, creo que es una trampa súper común caer en el romantizar las cosas pasadas. Cuando estás, por ejemplo, cortando con un novio y el momento en el que te levantas y te sientes súper sola, empiezas a romantizar como tal vez no estaba todo tan mal, tal vez
vez sí puedo regresar, y empiezas a justificar que tal vez solo salgamos corriendo y regresemos a nuestra zona de confort y a lo conocido. Y había una voz que se volvió un poco como el tatuaje de mi corazón que me sacó adelante, y era imaginarme a mi niña interior, a mi niña chiquita, a esta Isa, bebé de como 5 años, que me decía, dame el mundo, enséñame el mundo, dame más, enséñame todo lo que existe. Y esa se volvió una de las motivaciones más importantes para seguir poniendo un pie al frente del otro y no salir corriendo y regresar a lo cómodo y a lo conocido. Y uno de los regalos más grandes de haber migrado es que ahora yo podía elegir quién quiero ser. Y desde que llegué obviamente a Nueva York, yo no pude salir del país como 6 meses hasta que llegaron todos los papeles, que fue una situación súper extraña. De repente, un país en el cual antes siempre tenía que como cuidar mi tiempo de invitada, y ahora de repente no podía salir de ese país y ahora no podía regresar a Ecuador. Estoy tan agradecida de que me obligaron a quedarme por 6 meses y no podía salir por esos 6 meses, porque tuve que quedarme a pesar de que quería regresar y quería ir a ver a mis amigas y quería estar allá mientras vivía este proceso. Pero en ese primer año especialmente, de repente ya no habían muchas de esas fuerzas culturales que dictaban la manera correcta o perfecta de ser Isa. Ahora podía elegir. Poder elegir, sin embargo, es cansado. Ojo, poder elegir y nuevos niveles de libertad toman muchísima energía, pero obviamente es el privilegio más grande del mundo. Y parte de esa desorientación que sentí en esa primera etapa de migrar, creo que viene de repente no tener estas métricas o estas postas que dicen vas en buen camino, porque normalmente en ciertos lugares tienden a haber postas a las cuales nos atenemos todos cuando vivimos en cierto lugar. A la edad que te casas, a la edad que compras una casa, a la edad que empiezas a tener hijos, o incluso metas monetarias. Dependiendo del territorio, la moneda y la economía de ciertos lugares, hay ciertas métricas de lo que significa, por ejemplo, cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de ahorros, o cuánto cuesta una casa, o el costo de la vida, o el costo de ciertos niveles de seguir mejorando tu calidad de vida. O incluso estas postas de como, esto es ser exitosa, estas carreras son bien reconocidas, o vivir en estos barrios es algo wow, y de repente mudarte a otro lugar es que no sabes de esas reglas, no sabes, porque son reglas muchas veces invisibles y que no son habladas, que son solo como entendidas en silencio. Y mudarte a otro lugar, mudarme a Nueva York, también es un lugar tan único y tan interesante, donde las reglas que se usan para medir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, son súper diferentes al resto del mundo. Y también es uno de los lugares donde económicamente de los más costosos alrededor del mundo. Entonces también implosionan todas estas métricas que usas para medir lo que pagas por un café o lo que pagas por la renta. Es un proceso de adaptación económico y cultural, de idioma y de tradiciones y de lo que está bien y de lo que está mal y de lo que estás acostumbrada y de lo que todo el mundo está acostumbrado a hacer o a vivir o a experimentar. Y simultáneamente ese fue, yo creo, para mí uno de los regalos más grandes de mi vida. De repente ya no habían muchas de estas métricas que habían estado dictando mucho en mi vida, porque yo crecí en un sistema súper tradicional y súper estático, con reglas súper delineadas y súper claras y súper firmes y súper religiosas. Y de repente amanecí en Nueva York y podía elegir yo quién quiero ser, quién soy, quién elijo ser, qué valores elijo tener. Ya no solo porque personas a mi alrededor lo tienen, o solo porque crecí con ellos, o solo porque hay otras personas que lo comparten, o porque hay personas que me juzgan si no lo sigo. Ya no había nadie que me diga quién tengo que ser o debo ser o cómo actuar o cómo elegir las cosas en tu vida. Ahora había que elegir todo eso desde cero. La verídica, como escribir las reglas de tu vida. Y para mí fue súper importante llegar a Nueva York y no regresar a lo conocido o a lo cómodo de solo juntarme con personas ecuatorianas, que eso también hubiese sido una posibilidad. Pero para mí fue tan hermoso este lujo de poder de verdad descubrirme sin nadie externo que me haya conocido antes. ¿Has visto cuando te conoces con una amiga del colegio y te da vergüenza ser ahora tu nueva versión o hablar de tus nuevos intereses porque sientes que tienes que quedarte como esa versión que antes alguien conocía? O cuando entras a la casa de tu abuela y de repente te comportas como una niña más inmadura solo por el hecho de que estás en un lugar donde antes fuiste una niña más inmadura. En esta experiencia, cuando llegué a Nueva York, no había nada que me refleje estas versiones de mí pasadas, y era un constante volverme a presentar y volverme a actualizar, y tampoco habían cosas físicas que me recuerden quién había sido
sido cómo me vestía antes, porque no me pude llevar mucha ropa. Cosas tan chiquitas como las rutinas o los rituales o el estilo o el comportamiento o cómo saludas y de qué hablas y qué lees, todo eso se borró y todo eso tuve que descubrirlo y ahora me hace tanto sentido por qué fue tan cansado. Pero si algo le podría decir a esa Isa que se sentía agotada y que tenía tanto miedo y que se sentía desorientada, el compás dañado, como ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Le quisiera decir, te sientes desorientada porque ya no hay esas mismas métricas que estabas acostumbrada a ver, a reconocer, a sentir y a depender para tomar decisiones y para medir y vivir tu vida. Y eso significa que ahora estás en una posición tan extraordinaria donde hiciste esto y viniste acá para poder elegir las tuyas. El regalo es esa desorientación y me encantaría poder regresar y abrazarle y dejarle saber que, y esto fue algo que no hice lo suficiente, y es que le diría que se tiene que recordar conscientemente e intencionalmente casi que todos los días que hizo eso porque quería saber lo que se siente elegir y diseñar sus propias reglas y su propio camino, y le diría que esa desorientación es el efecto secundario de tener un lienzo en blanco, de por primera vez en su vida estar sentada al frente de un lienzo en blanco donde ya no hay reglas de cómo ser la Isa que siempre ha sido, o cómo ser una niña buena, o cómo ser la esposa perfecta, o la mujer suficiente. Habían momentos en los que decía como, ¿por qué no puedo ser un poco más conformista? ¿O por qué tengo que tener este sueño tan difícil? ¿O por qué no puedo solo regresar y solo ser feliz con la hermosura de cosas que tenía en mi vida? Como que será que solo estoy siendo tan malagradecida con todo lo que tenía antes y tal vez no necesito seguir estos sueños, tal vez como que solo a la miércoles todo, y me regreso, y en esos momentos me gustaría regresar a recordarle conscientemente que está romantizando cómo era estar en esa versión pasada, porque sí estaba incómoda, y en esos momentos de desorientación y de adaptación empecé a romantizar que tal vez la vida en Ecuador era perfecta y la vida en Quito era todo lo que soñé, cuando en verdad cuando sí estaba en Quito había una razón por la cual yo apliqué a la lotería del Green Card, había una razón por la cual yo me quería ir, había una razón por la cual estaba viajando tanto, y es porque sentía una sensación de que no estaba donde tenía que estar, sentía que me estaba quedando chiquito el lugar en el que estaba, y me gustaría regresar a esa Isa, recordarle como cuidado, romantizas demasiado el pasado solo porque el presente está retador, y es en esos momentos donde es tan importante intencionalmente llevar la energía a reconocer de una manera realista y tal vez incluso el balde de agua fría de que no era tan romántico quedarse, de que no era tan romántico la relación que estás romantizando, no era tan romántico el trabajo en el que estabas antes, hay una razón por la cual te querías ir, y hay que también saber confiar en que nuestras versiones pasadas reconocieron y soñaron estas nuevas realidades y estos nuevos sueños por razones súper reales y súper válidas. Y entre todo ese miedo me gustaría regresar y decirle y recordarle que ella tiene que conscientemente visualizar y escribir y hablarse de una manera en la cual reconoce, esa Isa le faltó esto, reconocer que y recordarse y repetirse, elegiste un camino valiente y un camino interesante y un camino muy poco mediocre y poco conformista, y eso viene con una gama de experiencias que no son para todo el mundo, pero que simultáneamente hay una vocecita en tu corazón que siempre supo que sí son para ti. Creo que el simple mantra de haber tenido esto en un post-it, de decir estoy siguiendo un camino valiente, estoy creando un camino súper interesante de vida. No todo el mundo quiere un camino interesante de vida, pero yo soñé por muchos años con ese camino interesante y valiente, y en ese momento no se sentía bien. Y es como esa frase de que nadie nos dice que la valentía en verdad se siente como mucho miedo, y yo creo que eso describe perfectamente esa primera etapa de ese duelo migratorio, y es en esos momentos donde cuestionaba todo lo que estaba haciendo que quisiera poder regresar a reconocer que estaba haciendo algo impresionantemente valiente y poderoso y eligiendo un camino de liderazgo, porque dejar todo lo conocido y ver a tu vida como una aventura te convierte en una persona sumamente interesante, y vivir, migrar, mudarte a otro país, aprender a conocer a nuevas personas, aprender de nuevas tradiciones, aprender cómo funcionan nuevas ciudades, aprender nuevas reglas, aprender a relacionarte con personas con las cuales no tienes nada en común en tu pasado, sino solo en tu futuro, aprender a crear estos nuevos espacios de compartir y de conexión elegidos y diseñados que no pasan por accidente, son experiencias que amplifican tu profundidad y tu gama de anécdotas y de historias y de tu personalidad, y te convierten en una persona con capas, historias y matices memorables, irreemplazables
especiales y valiosos y únicos, y me gustaría regresar a decirle a la Isa para recordarle y ayudarle a ver que lo que estaba haciendo es alimentando su esencia y su autenticidad y descubriendo y aprendiendo, investigando aspectos del mundo que siempre estuvieron ahí disponibles y que una vez que los ves ya no puedes no verlos. Y por último, si hablaría con alguien que me dice: quiero mudarme a otro país, estoy pensando en migrar, pero no sé, tengo miedo. Uno de los puntos que ahora recalcaría con mucho énfasis y que voy a estar recalcando con mucho énfasis cuando conozca personas que me hagan esa pregunta, y si tú estás pensando en migrar, este es un punto que quiero que te lleves de este episodio, y es que migrar, mudarte a otro país, dejarlo conocido, te convierte y te da destrezas de liderazgo. Porque convertirte en la líder de tu vida desarrolla los músculos y los reflejos de una súper alta responsabilidad, y eso se ve replicado e influencia muchas otras áreas de tu vida, como tu vida profesional y tu capacidad para liderar una familia y tu capacidad para ser una persona adentro de una relación de alta responsabilidad y de alto liderazgo. El otro día leí en un post en Instagram que debía haber guardado, que decía: si quieres encontrar líderes y personas de alto rendimiento, encuentra personas que estuvieron dispuestas a dejar todo lo cómodo y todo lo conocido en búsqueda de su desarrollo. Y ese post trataba de cómo contratar personas para tus negocios, y es una característica tan hermosa que reconocer, y después también parte de lo que ganas, ¿verdad? Al dejar todo es que ahora conectas con otras personas que también estuvieron dispuestas a caminar esos caminos valientes y que estuvieron después dispuestas a hacer y a vivir y a tomar decisiones en lealtad al futuro y ya no en lealtad al pasado, ya no en lealtad a solo de dónde vinieron, sino también en lealtad a dónde quieren ir y lo que están buscando y lo que quieren crear, en lealtad a la expansión y a la libertad y a la evolución y al crecimiento y al desarrollo, y en lealtad a nuestra capacidad como seres humanos para estirarnos y para agrandar la cabeza y el cerebro y el corazón, aunque en gran parte del proceso no se sienta como algo ni romántico, ni lindo, ni amable, ni delicioso y muchas veces ni positivo. Pero lo loco es que cuando sea que yo aterrizo en Ecuador, la red de conexión sigue ahí. Sea cuando conozco a alguien de Ecuador, el otro día en el aeropuerto de, no me acuerdo de dónde era, cuando nos estábamos yendo a la India, uno de los aeropuertos, la persona que me vendió el café era de Ecuador. Y pasamos 5 minutos conversando y hablando de Ecuador. Cuando inclusive hablo con alguien latino, ¿verdad? Los latinos tenemos un nivel de conexión tan hermoso por el español y porque compartimos tantas matices y capas culturales y tradicionales. Pero esa conexión cuando ponen reggaetón en un restaurante y 2 personas no sabemos la canción de Bad Bunny, o cuando en donde sea estamos comiendo un ceviche ecuatoriano o un patacón, esa red de conexión sigue ahí, no se fue a ningún lado. Por más de que en esa primera etapa sentí tanta pérdida y tanta ausencia y tanto vacío, esa red de conexión simplemente se vuelve a activar cuando sea que hay alguien con quien comparto el Ecuador o el español o el reggaetón o las cosas latinas, y el amor con todas las personas que amo en Ecuador sigue ahí. Y las relaciones obviamente evolucionan cuando ya no vives en ese lugar, pero cuando nos vemos con mis amigas o con mi familia es como si no ha pasado ni un solo día. Cuando conocí a la familia de mi novio en Nicaragua, ahí estaba la conexión, y aquí es donde la parte se pone hermosa, es que ahora también siento eso cuando aterrizo en Nueva York. Y también siento eso cuando alguien que conozco en un lugar completamente diferente me dice: yo también viví en Nueva York y también viví en Williamsburg y también íbamos a desayunar al mismo lugar todos los fines de semana. Y también siento eso cuando llegamos a cualquiera de esos aeropuertos de Nueva York y también cuando me subo al metro de Nueva York. Y ahora se está creando eso también en Miami. Y en Nueva York solo estuve 2 años y ya se creó esta red de conexión, ¿verdad? Para siempre habrá esta conexión con personas que han vivido en Nueva York o que conocen Nueva York o personas que obviamente conocí en Nueva York. Y la hermosura de todo esto es que ya no solo me siento en casa en un solo lugar, ahora me siento en casa en muchos lugares. Y ahora me siento como Isa y me reconozco como Isa y me conozco como Isa en 2 idiomas y en muchas culturas. Y ahora también me sé de memoria cómo funcionan las bodas gringas y entiendo sus tradiciones. Y ahora también esas bodas que al inicio, la primera vez que fui a una fue como que no sé mucho qué está pasando. Ahora se sienten cómodas y se sienten conocidas y se sienten familiares. Ahora también he creado y siento conexión con todo este
este grupo de amigos mega gringos y también me siento en casa cuando bailamos hasta el amanecer, música completamente diferente a la que crecí bailando en Ecuador, como reggaetón o Bad Bunny. Y ahora la gama de mundos en los que me siento cómoda y los que se sienten familiares son más que antes, no menos que antes. Y creo que esa fue la pieza que entendí con tanta claridad en ese momento, en esa boda de la India, rodeada de un montón de personas de la India con quienes pude ver la conexión que ellos tienen, porque obviamente yo no tenía esa conexión, pero también la otra mitad de la boda eran personas de nuestra vida de Estados Unidos y ahora estábamos en la India compartiendo esta experiencia y esta conexión y ahora yo pertenecía a este grupo de personas a los cuales no pertenecía hace unos años porque no sabía que existían y ahora pertenezco y me pertenece esta relación soñada que literal me cuesta poner en palabras. No sabía que podía existir. Yo no sabía que podía existir una relación como la que tengo ahorita y una vida como la que tengo ahorita y hace unos años, no es hace tanto tiempo, en los cuales se me hubiera roto la cabeza de solo entender o que alguien me diga como que así va a ser tu vida a finales del 2024 y ahora esa red invisible de conexión no me sucede solo en Ecuador, ahora me sucede en más lugares del mundo y me sucede no solo en un idioma, en 2 idiomas y al mismo tiempo queda tanto por conocer. Porque esa red de conexión que somos capaces de crear como seres humanos no tiene límites de cuánto puede sostener. El corazón no tiene límites de lo grande que puede ser, de cuánto puede contener o abarcar. El corazón es capaz de crecer y crecer y crecer y crecer y nuestra cabeza es capaz de crecer y nuestras perspectivas son capaces de crecer y nuestras misiones de vida son capaces y están hechas para evolucionar y crecer. Y nuestras tradiciones son capaces de redefinirse y de evolucionar y de combinarse y de tejerse. Y nuestro vocabulario y nuestro grupo social y la cantidad de personas con las que conectamos no son limitadas. Y de nuevo, yo tuve la suerte de vivir esta experiencia migratoria porque la elegí y porque la busqué. No fue porque me tocó ni por situaciones más complejas o peligrosas y por mucho tiempo me sentí culpable de que no tenía derecho a que sea retador. Por eso, y este episodio está basado obviamente solo en mi experiencia personal, pero ahora ya no quiero decir que vivo con el corazón dividido. Ya no quiero decir que nunca más me siento en casa, de que siempre siento que pertenezco a más de un lugar y que tengo el corazón roto en 2. Y no quiero decirle a las personas con quien converso que me dicen que se quieren mudar, no les quiero decir toda bajoneada y pesimista y quejona, como que, prepárate para siempre vivir con el corazón partido en 2, que fue lo que yo escuché muchísimo. Quiero hablar de este proceso como algo realista y objetivo y retador, como sí ha sido mi experiencia, pero también como un proceso de expansión profundamente maravilloso y crudo y humano, y quiero asegurarme de archivar el duelo migratorio como el proceso en el que el corazón se agranda y se expande y se adapta a vivir siendo más grande, a simultáneamente extrañar más cosas, extrañar más lugares, extrañar tradiciones y espacios, mientras estás simultáneamente agrandando los que conoces. Y hay una frase que fue mi mantra cuando estaba viviendo esa transición del divorcio y tenía un post-it en la computadora grande de mi oficina y decía: la mejor manera de honrar un duelo es siendo feliz. Y si algo le quisiera poder decir a la Isa en ese principio de recién aterrizar a Nueva York y empezando a familiarizarse con qué está pasando, es que está viviendo todo eso y está atravesando esa incomodidad y reto y dificultad para ser más feliz. Y desde este punto de vista y desde ese momento en esa boda, que fue cuando me salieron estas lágrimas, que algo conectó, que creo que es que el ciclo ya se completó y ya lo pude ver desde una perspectiva de, ya se terminó de procesar todo eso y ya no estoy adentro de ese camino, sino ya estoy fuera de ese camino, y desde un lugar tanto más objetivo puedo reconocer los frutos de ese reto, porque hay veces en los que atravesamos retos como por ejemplo, no quiero ir al gimnasio y vas al gimnasio y dentro de 2 horas ya te sientes tanto mejor, o no quiero comer saludable y haces el esfuerzo de, en vez de comer la comida chatarra, comes saludable y te sientes mejor, ves los frutos súper inmediatamente. Hay otras transiciones obviamente en la vida que toman tanto más tiempo en desarrollarse y tanto más tiempo en resultar y tanto más tiempo en cobrar sentido, y esta para mí ha sido la más larga de toda mi vida, la más larga, en la cual por mucho tiempo fue como que no estoy entendiendo por qué viví esto, no estoy entendiendo para qué está pasando esto, pero simultáneamente siempre tuve esta vocecita que entendía que algo estaba pasando. Y yo siempre dije, probablemente hay muchos episodios del podcast en los que dije que había
una sensación de que yo sabía que tenía que estar en Nueva York. Y no hacía mucho sentido. Yo no me mudé por trabajo. Mi pareja, yo me fui soltera con mi propio negocio y elegí estar en Nueva York. Y ahora tanto de mi vida está conectado y es un resultado de esa decisión súper loca y que no hacía nada de sentido, porque ahora entiendo que Nueva York me estaba llamando para regalarme a mi novio y para regalarme una gran parte de cómo se ha desarrollado mi vida gracias a ese paso súper valiente, que de nuevo es una conexión de un efecto dominó de tantos otros pasos valientes, pero a veces la valentía toma mucho tiempo en hacer sentido y a veces la valentía toma mucho tiempo en dar frutos y a veces la valentía se siente como miedo por meses o por años, pero eventualmente el universo premia todas las decisiones valientes y creo que ahora en Thanksgiving, porque esta boda fue en Thanksgiving, que también es una tradición y un feriado súper nuevo para mí, que no tiene mucho significado. Y ahora hemos creado nuevas tradiciones con mi novio alrededor de estas fechas, pero creo que fue en ese momento de esa boda en la que estaba tan lejos de todo y tan lejos de todo lo conocido, en lo cual las líneas se pudieron diferenciar y cobraron un sentido y encontré las palabras y encontré las metáforas y tal vez los símbolos para reconocer esa experiencia tan hermosa que estaba viviendo y que fue solo gracias a toda esa valentía y también todo ese reto. Y solo es un pedacito, porque esa boda de la India obviamente es un pedacito, fue un viaje en experiencia, pero creo que fue un símbolo súper importante de los últimos años de mi vida. Así que ahora sí me siento completa y segura y certera de que el duelo migratorio no fue una pérdida y no fue la adaptación a una pérdida de vida. Si bien se pierden identidades o se pierden hábitos o si te despides de partes de ti, no te despides en son de escasez ni en son de pérdida o de haberme quedado más chiquita cuando me fui de Ecuador, sino que el duelo migratorio fue solo el proceso en el cual mi corazón se agrandó a horizontes y lugares y vidas y mundos y versiones que antes de eso no podía entender ni comprender, pero había una vocecita dentro de mí que sabía que tenía que seguir poniendo un pie al frente del otro. Si hay algo que quisiera es poder enseñarle este episodio a esa Isa que acababa de llegar a Nueva York, que no entendía lo que estaba pasando. Así que espero que a alguien le acompañe, espero que si conoces a una persona en tu vida que está atravesando un duelo migratorio, espero ayudar a crear un poco más de precisión o descripción con un vocabulario, o que si estás viviendo por algo parecido, esto te acompañe y te haga sentir un poco menos loca como yo me sentí por mucho tiempo, o tal vez te dé un poquito de acompañamiento en ese proceso que puede llegar a sentirse súper solo. Con eso me despido. He estado súper enferma esta semana, así que si me escucharon con una voz un poco congestionada, a veces tuve que parar para ir a toser o estornudar. Ya estoy mucho mejor y no quería usar eso como excusa para no sentarme a grabar este episodio. Espero que el próximo episodio ya me encuentren completamente saludable, sin congestión y nada enferma. Así que con eso les dejo, les quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.